para tus miedos. Me basta y sobra compensar que la música para mí no es un juego. Sueles pensar que sabes mucho más que yo, y sin embargo te equivocas y te lo voy a demostrar. Déjame darte la fórmula exacta con la que puedes ser feliz. Buenos días, nos encontramos en Santiago de Cuba y pues en todo el viaje que estamos realizando tenemos interés y nos ha interesado conocer el tema de la famosa o tradicionalmente conocida como santería en Cuba. Nos encontramos en la Casa del Caribe y nos encontramos con el santero Babaocha, que nos va a decir algo en la introducción de este tipo de religión. Buenos días. Buenos días. Sí, queríamos saber cuál es su rango dentro de la religión. Díganos, por favor. Bueno, cuando usted me habla de mi rango dentro de la religión, podría decirte de las religiones, porque aquí en Cuba solemos ser santero y palero, y en este caso yo soy un santero con el rango o la categoría de Babaocha. O sea, Babaocha es un santero cuando no solamente es santero, sino que le ha hecho santo a otras personas, o sea, ha iniciado a otros dentro de la santería. Y como palero, pues soy tata en ganga, ¿entiendes? Porque tengo fundamento y a partir de mi fundamento pues he iniciado a muchas personas dentro de la regla de palo o dentro del culto palero como tal. Sí. Según hemos podido averiguar, usted ha dado una serie de conferencias, cursos en otros países. Háblenos sobre ello, por favor. Bueno, es que como santero, y no como santero, sino como investigador de la Casa del Caribe, que me dedico a las investigaciones sobre las religiones populares cubanas de sustrato africano, pues soy invitado muchas veces por universidades a dar conferencias, a dar cursos. En este caso soy una gente muy prestigiada en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y entonces he dado en varias universidades. Recientemente, el año pasado, pues di una conferencia sobre la santería en la Universidad La Salle de Puebla y también en la Universidad de Puebla, en lo que es la Cátedra de Antropología. Di una conferencia sobre los tratados Congo como experiencias vividas. O sea, que es lo que sería una santería, los pataquíes. Porque la santería es una religión que prácticamente su forma de movimiento es a partir de las experiencias vividas por los antepasados, ¿sí? Tanto sean familiares como antepasados difuntos de la santería, donde prácticamente en los Sordun está planteado lo bueno y lo malo que le haya podido suceder a alguien, a una persona, a una cosa, que sirve de experiencia para que uno no cometa esos errores, para que no se vea o para que no pase por lo que pasó a aquella persona. O sea, se puede decir que los pataquines en la santería son un cúmulo de conocimiento que está ahí para ser usado como tal. Ajá. Muy bien, y hay una cosa que nos llama, tenemos curiosidad en saberlo, porque normalmente nosotros en España, que es donde residimos, pues tenemos se tiene la idea que solamente se basa la santería en brujería, llamémosle santería, brujería. Es algo que se le tiene cierto recelo porque siempre hay un temor detrás de lo desconocido, ¿no? ¿Qué tiene que ver la santería en este aspecto? Es que el término de brujería es un término aplicado por los cristianos a esta forma de creencia, que son formas de creencia creadas por el africano y sus descendientes como una necesidad, pero es una religión como otra cualquiera. Ya, lo que pasa es que con el deseo de menospreciar, con el deseo de no reconocer, acuérdese que estamos hablando de posiciones hegemónicas culturales, ¿tú me entiendes?, implementadas en los tiempos de la colonia. O sea, como una cultura subyugó a otra. 500 años. Y entonces, por supuesto, si tú no crees en Cristo, pues tú eres un hereje, eres un brujo. Sí, entiendo. O sea, han sido satanizadas al profeso, ¿entiendes? Ya, y hay una cosa que también me llama la atención.
Bueno, pues todo el mundo hemos leído sobre la conquista de América, sobre los habitantes que aquí había en la isla y el continente. ¿Tiene que ver algo este tipo de religión con ello o solamente viene del origen africano? No es que cuando vemos la santería tiene que ver con todas las culturas que intervinieron en la colonización de América y de manera especial en Cuba. Porque cuando vemos a la santería o hacemos un desmonte de ella, vemos que hay elementos del catolicismo, que hay elementos de África, que hay elementos aborigen, porque el tabaco es propio de Cuba, de América, no es de África. Y el africano aprendió a utilizar el tabaco con los indígenas. Y conoció la vegetación a partir de los indígenas. Claro, porque el africano no trajo nada de África. Precisamente por eso son religiones cubanas. Si tenemos en cuenta que cubano es todo lo que se hace con lo que pertenece a Cuba. Perfectamente, entendido perfectamente y lo ha explicado perfectamente. O sea, en definitiva es una... cada religión ha aportado algo y ustedes lo han clasificado, lo han ordenado y convive de alguna manera un poco todas esas creencias en la santería. Ahora, son religiones de sustrato africano, porque para la articulación de los diversos elementos culturales lo que funcionó fue la filosofía africana. Perfecto. Y por último, ¿la Casa del Caribe cuándo se funda? La Casa del Caribe se funda en 1982. 1982. Reciente, es una institución, reciente. Sí, es una institución sui generis, porque es una institución que surge a partir de un festival. Y fue tan importante ese primer festival que el Ministerio de Cultura de Cuba tuvo a bien crear una casa, una institución para que velara por ese festival y siguiera sus investigaciones sobre la cultura del Caribe y de Cuba. Bueno, esta es una imagen de Changó hecho por un artista de Trinidad y Tobago que se la donó a la Casa de las Religiones. Y entonces está ahí Santa Bárbara, que es un santo del panteón catolicista, porque en Cuba los santos católicos están asociados a los santos del catolicismo. O sea, se dice de que Changó es Santa Bárbara, que Ochún es la Virgen de la Caridad de Cobre, que Ollá es Santa Teresita de Jesús y así, etc. Esa es una donación de una delegación de Brasil que vino al Festival del Caribe y... Porque bueno, es que te debo de explicar, ¿no? Estamos nosotros en el salón que yo dispuse que se llamara el Salón Caribe. Porque aquí vamos a ver elementos que no solamente son de la religiosidad popular cubana, sino de la religiosidad del Caribe. Esto, por ejemplo, es una santa del panteón catolicista asociada a Yemayá, pero en Brasil, del Candomblé. Acá de Uruguay, también. Aquí tenemos una gigantografía que fue donada por Roberto Chile, que fue el fotógrafo de Fidel Castro y está considerado como uno de los mejores fotógrafos de Cuba. Sí, está asociada a los orichas y fue donada por un artista de Trinidad y Tobago que ya murió ya y se la donó a la Casa del Caribe, entonces nosotros le hemos dado una utilidad. Pero no son exactamente imágenes religiosas como tal, sino imágenes asociadas a la religión, porque por ejemplo aquí esta imagen está asociada a Yemayá. Esta casa es una exposición de arte ritual viva y permanente. ¿Por qué hablamos de arte ritual viva? Porque no estamos ante elementos arqueológicos, estamos ante elementos que se usan en la actualidad dentro de la religiosidad popular cubana. Y entonces, lo utilizan habitualmente. Habitualmente. Y entonces eso fue lo que quisimos nosotros con esta exposición de ritual vivo. Estos son elementos rituales, objetos de culto que pertenecen a lo que es la religión del Palomonte. Como le expliqué, es una exposición de arte ritual viva. Hace unos cuantos días, pues le dimos un gallo a este fundamento que están aquí, porque estos son engangas. Las engangas son un centro de culto de la palería, o sea, del Palomonte. Sí. ¿Y qué cosa es una enganga? Es un centro de concentración de fuerza mágico-religiosa, donde posee elementos vegetal, animal, humano. Aquí vemos concretamente que hay plumas recientes de algún tipo de ritual, con algún cuerno de carnero o alguna cosa de ese tipo que se ha realizado. Y unas flores recientes también. De vez en cuando, pues, se alimenta, se le da de comer. Porque aquí no existe ninguna técnica de museo. Aquí la forma en que están distribuidos los objetos de culto es la forma en cómo
el palero, como el religioso lo tiene en su casa como tal. Mira, esta parte que está acá es una parte que pertenece a un tipo de religión que Fernando Ortiz la denominó espiritismo cruzado. ¿Pero por qué es espiritismo cruzado? Porque es un tipo de espiritismo, es una relación con los difuntos, con los muertos, pero esa relación se establece a partir de los santos del catolicismo, de elementos que tienen que ver con el palo, de elementos que tienen que ver con la santería, y por eso vamos a ver todas estas imágenes, letreros, con cuestiones que tienen que ver con el cristianismo, como el creo en Dios, Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera. Sí, sí. Esta exposición de arte ritual viva está distribuida en espacios especializados. Este espacio es un espacio especializado de la santería. Aquí no vamos a ver lo que vimos allá afuera. Ya. Porque aquí sí vamos a ver elementos que tienen que ver o están conectados con lo que es la santería cubana. Por eso este mueble que está acá, los santeros le llaman canastillero. Claro, el canastillero no es una cuestión que sea exactamente así. Puede ser de diferentes formas. El caso es que sea algo en su interior que esté dividido para poner por categorías a los oriches como tal. Sí, sí. Tenemos aquí un olor a incienso, a hierba. ¿Habitualmente esto está constantemente así? El problema es que acá tenemos, o el problema no, la suerte que tenemos es que hay en el cuarto de espiritismo, especializado de espiritismo, le dije que está dividido por especialidades, pues hay una cartomántica. Y ella se encarga pues de hacer saumerios con olores agradables. Con olores agradables, sí. Bueno, realmente los espíritus malos son aquellos, porque estas son religiones que le rinden culto a la muerte. Ya. O sea, por entender que la vida da muerte y que la muerte da vida. La dependencia que dentro de este culto hay sobre la muerte. De la dependencia de la muerte, o sea, cómo ellos entienden que la vida da muerte y que la muerte da vida. Ajá. O sea, todas las religiones de origen africano en Cuba o de sustrato africano en Cuba le rinden culto a la muerte. Culto a la muerte. Por entender lo que le expliqué, que la muerte da vida. Sí, igual que la vida da muerte. Que efectivamente para que haya muerte tiene que haber vida. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, ¿qué significa la muerte para estas religiones? Pues la muerte significa otro estadio de vida. Otro estado de vida. Otro estado de vida donde desde allí nos van a instruir, porque desde allí tienen una posición privilegiada. Conocieron la vida y conocen a la muerte. O sea, tienen una doble experiencia. Desde allí, digamos, nos guían. Exactamente, tienen una doble experiencia. O sea, la de conocer a la vida y entonces estar en un espacio donde conocen. O sea, que se basa realmente que hay una reencarnación, pudiéramos decir. No se puede ver como una reencarnación, porque son personas que se mantienen como espíritu y más nunca vuelven. Nunca vuelven. O sea, pero sí transitan con nosotros porque se comunican con nosotros. A través de sistemas oraculares, a través del trance y la posesión. O sea, personas que son capaces de pasar muertos, o sea, con un espíritu, para hacerse visible ante nosotros y explicarnos las cosas. Nos guían, nos conforman una metodología de vida, en tanto que nos dicen lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Y una cosa que yo tengo interés, el ritual que se hace a veces con algunos animales, ¿no? Que se sacrifican o palomas o ese tipo. ¿Eso es habitual o es una vez cada cierto tiempo? Eso es habitual. Y en todas las culturas se han hecho. Porque hasta en el cristianismo, antiguamente se mataban cabras y esto en honor a los dioses y una celebración. Lo que la iglesia fue evolucionando y entonces la sangre la convirtió en lo que es la hostia. Y el vino. Que se sirve en la mesa. Pero todas las religiones sacrificaron animales. Ahora, estas religiones sí han seguido persistiendo en la alimentación de animales rituales. La sangre, porque la sangre patentiza los trabajos. Y patentiza la voluntad de lo que se quiere como tal. Y entonces, pero hay una compartición, porque se le da la sangre y no comemos la carne. La santería cubana ya no es un problema solamente de Cuba. Pues debemos entonces hablar de la transnacionalización de la santería cubana. Cómo se ha insertado en diferentes países como Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, México
y cómo ya en la actualidad hay presencia de ella en países europeos, incluso hasta asiáticos. Ahora, en mis estudios sobre esta religión, pues yo estimo que se puede hablar de santería cubana en México, se puede hablar de santería cubana en Puerto Rico y de esos países que te dije, porque ya en esos países no necesitan prácticamente de Cuba para ellos ejercerla, en tanto que ya incluso la santería cubana creó un mercado para sí. Por ejemplo, en México vas al mercado de Sonora y posiblemente para la santería encuentres cosas que aquí en Cuba son difíciles de conseguir. Y entonces ya hay un estudioso de origen alemán, residenciado en Estados Unidos, no recuerdo ahora el nombre, que está hablando ya de la universalización de los orichas como tal. O sea, la santería hace mucho rato que dejó de ser algo de la minoría y bueno, es algo que va creando sus redes y las redes que ha creado en América, en Latinoamérica, en Estados Unidos especialmente, es muy grande. Es muy grande. En México se puede hablar de la santería cubana en México y algo muy importante, que donde quiera que se mueve la santería, no pierde su apellido de cubano. Porque realmente incluso hasta muchos nombres de los objetos que allí tienen otro nombre, pues, por ejemplo, la jícara, que es un recipiente que se hace de la huira, allá en Venezuela la huira se llama totuma, pero ya, producto de la santería, ya ese léxico de jícara se utiliza. O sea, no solamente es lo ritual, sino es el comportamiento, el dialecto, el habla, todo. Y en Europa, es decir, no solo en América, en Europa, ¿ha llegado a Europa esto como una... Sí, cómo no, ha llegado a Europa. Ha llegado a Europa, lo que no se puede hablar de una santería propiamente dicha en Europa. Porque yo siempre digo que el que haya santero no significa que haya santería. Porque una cosa es que haya santería y otra cosa es que haya santería. Hay santería cuando el fenómeno religioso como tal puede moverse por sí solo, andar por sí solo. Es como un proceso que tú llevas de la mano. Entonces, por ejemplo, hay españoles que se han iniciado como santeros, alemanes incluso. Sí, pero hace falta que en ese país haya suficiente culto para que se pueda hablar de santería. Porque al hilo de esa pregunta o de este comentario, en Cuba hay unos días exclusivos para practicar este culto, habituales, domingos, sábados. No. La riqueza que tiene este culto o esta religión, la riqueza que tiene es que, como estamos hablando de una religión iniciática, o sea, donde la persona se inicia, y la iniciación significa nuevo nacimiento, porque inclusive uno nace hasta con nombre y todo. Por ejemplo, yo me inicié un 25 de diciembre y yo me llamo Abelardo Lardué para la macro sociedad cubana, pero dentro del marco de la santería mi nombre es Echubaralá Yiqui. ¿Entiendes? O sea, y a partir de la santería, pues uno tiene un nuevo modelo de vida, construido por el día de Itá, porque hay que hablar entonces que la iniciación de la santería no es un día, son 7 días. Y cada día es una ceremonia diferente. Y para llegar al estatus de santo, ¿qué evolución hay? Bueno, porque tú das también, traspasas esa, si no el poder, el estatus, o no sé cómo llamarlo. No es estatus. La pregunta es mucho más sencilla, porque lo entendí perfectamente. Y para ser santero, o para iniciarse uno como un santero, ¿cómo es que se logra? Eso es otra. Y simplemente yo escribí algo sobre eso, de que uno tiene acercamiento a la santería por diferentes vías. Una, de vientre, y cuando yo me refiero de vientre es porque cuando yo nací, vi en mi casa que mi mamá y mi papá eran santeros, y entonces pues, otra, por alguna problemática en la vida, donde se acerca la persona al santero pensando que ahí es donde puede evacuar su problema. Llega, lo evacúa el problema y a partir de ese momento, como seres humanos que somos, empezamos a creer en algo que nos resolvió un problema. ¿Entiendes? También porque la santería tiene una factuosidad, una ética y una estética a partir de la persona del santero que hace de que otra persona lo ve y diga, ay, yo quisiera hacer tal cosa. Porque
aparentemente, o aparentemente no, dentro de la santería o en la santería hay una forma de proselitismo inconsciente. Sí, es un proselitismo inconsciente porque yo no, como santero, no me propongo hablarle a la gente para que sean santeros. Pero es un proselitismo inconsciente porque si yo doy un tambor en mi casa, la gente va a bailar, sea santero o no, se mete a bailar. Y es una forma de hacer proselitismo. Un amigo suyo que le diga, me consulté con un santero y me dijo esto y esto, coño, qué bien me fue. Eso es otra forma de hacer proselitismo. Es inconsciente porque no lo estoy haciendo en el interés de que la gente se meta a santero, sino... la persona se siente confortada con eso y acude y se ve liberada. Incluso personas que no creen en estas religiones, pero tienen un problema de vida o muerte tan difícil que dicen, déjame probar a ver. Y en esa prueba le salieron bien las cosas y ahí mismo se quedó enganchado. Sí, en resumen, todas las religiones tienen, o por lo menos tienen como referencia algún Dios. Aquí hemos hablado de que la religión es la vida y la muerte, o la muerte y la vida. ¿Qué Dios realmente hay aquí como base en la santería? El problema está en que la santería como cualquier otra religión van a tener un Dios supremo. Ahora bien, la comunicación con ese Dios supremo es a través de intermediarios. En este caso, los muertos y los santos hay que verlo como intermediarios. O yo no utilizaría el término santo, sino oricha como tal, porque oricha es una palabra que cuando uno va a su etimología, oricha significa espíritu. O sea, aquella persona que murió y por lo que hizo, por su pueblo, por su ciudad, por su gente, fue deificada tras su muerte. Y de ahí donde viene ese concepto de oricha. O sea, que el oricha es un muerto también. Es una persona que vivió y se murió. Porque también podemos hablar dentro de la santería de orichas conceptos, que no existieron, pero bueno, ese cruce del Atlántico, o sea, la llegada a América hizo que también tuvieran una iconografía esos orichas conceptos, como es el caso de Echu, el Eguá, que no fueron orichas que existieron como tal, pero son considerados como orichas. Sí hay un Dios supremo, ese Dios supremo en la santería se llama Olodumare. ¿Perdona? Olodumare. Ese es el Dios de la santería. Y entonces Olodumare se refugia también en Olofi, porque la gente mayormente a quien más mientan es Olofi. Olofi sería como decir un Jesucristo. Ahora bien, la diferencia que existe entre la santería y el cristianismo es que el cristianismo es una religión monoteísta y estas religiones son politeístas porque creen en diversos dioses. Y entonces hay un fenómeno que es muy interesante y es la cosmovisión que tienen los sujetos de esta religión sobre los santos del catolicismo. Para el catolicismo los santos no son deidades, sino fueron aquellas personas que por su comportamiento a partir de los mandamientos de Cristo fueron personas intachables y tras su muerte se hizo una gran investigación, no cometieron nunca ningún error, no violaron nada y son deificados, son considerados santos y por lo tanto no se les adora, sino se les reconoce. Pero sin embargo, para los santeros, los santos son personas que se adoran. Porque por ejemplo, yo tengo hecho el Eguá, yo soy hijo del Eguá. Para mí el Eguá es lo máximo. Y lo que yo quiera Olodumare o Olofi, yo lo hago a través del Eguá. Y por eso cuando tiramos un coco, un mecanismo oracular, le preguntamos, ¿hasta Olofi o hasta Olodumare? O sea, que si la respuesta que me va a dar el santo, a través del coco, como mecanismo oracular, es un sí, que si ese sí llegó al oído de Olofi también. O sea, yo me comunico con Olodumare, con Olofi, a través de los orichas y no de forma directa. Como en el catolicismo la persona se encomienda a Dios. Pero a través de Jesucristo. Bueno, pero que Jesucristo y Dios es lo mismo. Ya. Porque es representante de Dios en la tierra, como tal. Lo mismo que el Olofi, según me comentas. Más o menos, más o menos. Más o menos. Pero que Olofi, pero Jesucristo fue una persona de carne y hueso
que la gente conoció, que el mundo conoció. No tengo más nada que comentar, simplemente agradecer de que en una mañana como hoy me hayan hecho rememorar ciertas y determinadas cosas que, independientemente de lo que pueda posibilitar en un futuro, pues no sé, eso le alegra un poco el alma a uno, hablar de lo que uno ama.